Ya, empezamos. Ya, ahora vamos a ver lo que es la arquitectura de capas en el desarrollo de software. Más que nada, la arquitectura de capas nos va a servir para poder separar el código, en este caso en diferentes capas, que puede ser entity, repository, puede ser busness, service y controllers. Ya. Introducción. Más que nada la arquitectura de capa nos va, como ya dije, nos va a servir para poder separar más el código. Esto nos va a servir para poder llamar los métodos que están en cada capa, como por ejemplo el repositorio, que se va a encargar para la parte de la base de datos, y el busness para la parte del negocio. Entonces el busness puede llamar métodos del repositorio y así hacerlo un poco más optimizado y que se pueda entender después el código y que se pueda volver a ocupar en otras partes. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo de un tipo de arquitectura de capas, donde se puede ver la vista, el código y la base de datos, en donde el código tiene que llamar a la base de datos para traer los datos y mostrarla en la vista. Eso es un ejemplo solamente. Ahí vamos a ver las capas. ¿Cuáles son las capas de esta arquitectura y la que está implementada en la API? Bueno, una de las capas que dije anteriormente se llama Entity, que esta es la capa más bajo que se puede encontrar. Aquí lo que se hace es solamente definir lo que son las entidades o las tablas en la base de datos. Nosotros vamos a poder colocar los atributos, si van a ser enteros, si van a ser textos, si van a ser fechas, si van a ser booleanos y todo ese tema. Aquí también se pueden ocupar algunos métodos de la base de datos, bueno, no de la base de datos, sino que métodos como de SQLs, se pueden ocupar para, no sé, decirle que después de que se ingrese un registro en la base de datos, se pueda, no sé, cambiar algún nombre del registro a mayúscula o a minúscula. Y bueno, ahí se puede ver un diagrama que es cómo se va como conectando. El entity se conecta a la base de datos. Y ahí hay un ejemplo. ¿Ya? Aquí se puede ver que en este caso se ocupa SQLs, ¿ya? Que define el nombre de la tabla, que va a ser banco, y aquí se definen los atributos. ¿Ya? No el ID, en este caso que es un entero, es autoincrementable, que no permite nulo, y que es una primary key. ¿Ya? Por acá se pueden ver como validaciones, ¿ya? Que no sé, pues, se permitan solamente registros que tengan una longitud de 1 a 150 caracteres. ¿Ya? ¿Qué más? Y eso. Y después acá abajo se retorna lo que es el objeto que se está creando acá para poder después ocuparlo en otras capas. ¿Ya? Después pasamos a la otra capa que es la de repository, que aquí lo que se hace es, o cuál es el enfoque de repository, es poder llamar a métodos de la base de datos, como por ejemplo crear, actualizar, eliminar o poder traerse algunos datos. ¿Ya? Como ya dije, se encarga de interactuar con la base de datos y ofrece algunos métodos y también permite separar la lógica de acceso de datos a la lógica del negocio. Que esto le va a servir para después para el business o para el servicio, ¿ya? Para poder hacer, no sé, validación y cosas así. Por ejemplo, ahí hay un tipo de código de repositorio donde se crea la clase. Esto es para más que nada para poder tener algunos métodos que ya están ya definidos, pero eso es del proyecto. Entonces acá se pueden ver, no sé, buscar todos, o sea, buscar todos los bancos en este caso, si son los bancos. Y ahí se ocupa este método que es de SQLs, que es find all. No sé si se alcanza a ver. Hay otro que se llama update, que es para actualizar algún registro. Hay otro que se llama create y hay otro que se llama destroy, que es para eliminar un registro. Después pasamos a lo que es el business, o el business. Este es lo que, como dice el negocio, que aquí se hace la lógica del negocio prácticamente. Y aquí se pueden implementar algunas reglas o algunos métodos o algunas validaciones que nosotros estimemos convenientes. Aquí también se pueden implementar las transacciones de la base de datos. No sé si conocen las transacciones. Las transacciones se refieren a, no sé, tú vas, ingresas un registro a la base de datos y, no sé, después tienes que ingresar otro registro en la misma operación. Debes ingresar otro registro en otra tabla o debes, sí, o debes, no sé, actualizar, tenéis que eliminar en una misma operación y si alguna cosa falla, todo eso se retorna y se hace un rollback.
y no se hace nada. O sea, todos los cambios que hiciste en la base de datos no va a haber ningún, no va a surtir efecto. ¿Ya? Es muy recomendable utilizar transacciones en algunos casos porque puede que algunos datos queden completamente inservibles si es que se llega, no sé, a caer el sistema. ¿Ya? Entonces aquí, en la capa de Busness, se ocupa lo que son las transacciones. ¿Ya? Y con lo que dice el último punto, que no debe interactuar, eso es bastante importante. O sea, no tiene que ocupar ningún método los que les mostré anteriormente, que es create, destroy, porque eso se encarga solamente el repositorio. Y hay un ejemplo, por ejemplo, de transacciones, que igual es un poco largo el código, pero por ejemplo aquí se ocupa lo que es el objeto secules y se ocupa el método transaction, lo cual tiene un objeto T, que en este caso es la transacción, y aquí nosotros vamos creando los objetos para poder después ingresarlo a la base de datos. Por ejemplo, aquí yo voy actualizando, acá yo voy creando, acá voy actualizando. Entonces, ¿qué pasa? Si alguno de estos falla, alguno de estos repositorios, porque ahí estamos viendo repositorios, ahí yo me estoy conectando a la capa repositorio para poder actualizar. Entonces, no sé, pues, si alguno de estos, que es por acá, que es Stave, si alguno de estos falla, devuelvo lo que es un error, un throw new. ¿Ya? Esto lo que va a hacer es va a saltar al catch y cuando salta al catch automáticamente hace un rollback. ¿Ya? Entonces en el busness siempre se debe, lo que debe decir es que siempre se tienen que ocupar las transacciones y todo ese tema. ¿Ya? Por último, bueno, este es el penúltimo, lo que es el service, que también es muy parecido al busness, pero aquí nosotros también podemos, no sé, hacer algunas validaciones anteriores al busness, ¿ya? O no sé, podemos hacer algunas gestiones, como por ejemplo algunas cosas que vamos a enviar al controlador o cosas que vamos a enviar al busness, ¿ya? Entonces, más que nada aquí, como dicen los puntos, centraliza la lógica del negocio, ¿ya? Y no sé, pues separa lo que es la lógica del negocio con la presentación que vamos a hacer, no sé, pues, que vamos a enviar a la API como respuesta. Y por último, que es el que más se conoce, que es el controlador, que más que nada lo que hace es gestionar las solicitudes que nosotros le mandamos a la API. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a poder obtener lo que, no sé, pues le envían por front al backend. No sé, si enviamos algún parámetro, alguna cosa en el cuerpo o algún archivo. ¿Ya? Y este sería ya el diagrama completo de cómo funciona el diagrama de capas, que va entrando al controlador, pasa al servicio, pasa al busness, al repositorio y al entity. Y el entity es el que está conectado a la base de datos en este caso. ¿Ya? Los beneficios. Los beneficios de ocupar una arquitectura de capas es que, como ya dije, separa lo que son las responsabilidades. O sea, ya no vas a ocupar en un solo código, o sea, en un solo archivo, no sé, vos tenéis que conectarte a la base de datos o tenéis que, no sé, agregar cosas así. No, aquí no. Cada archivo tiene su función y es cómo se debe ocupar. ¿Ya? La reutilización del código, o sea, si nosotros queremos, no sé, ocupar, como vimos en la parte del busness, yo pude ocupar un método de un repositorio de, no sé, de ventas o de documentos, de liquidaciones, en una parte solamente de liquidaciones del busness. La escalabilidad, o sea, si se quiere hacer, no sé, algún cambio, alguna modificación en el código, va a ser más fácil de hacer esos cambios. Mejores prácticas, que es lo que yo aconsejo hacer para poder mantener esta arquitectura de capas, es mantener la separación de responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a ocupar repository, que solamente tenga la función de hacer llamadas a la base de datos, como por ejemplo create, update y todo ese tema. No lo ocupemos en otra capa. Validación en capas correctas. Yo recomiendo mucho hacer validaciones, no sé, en el busness o en el servicio, depende de lo que nosotros queramos. También en el controlador se pueden hacer algunas validaciones, como por ejemplo las respuestas que a veces envían desde el repositorio o busness. Transacciones, que como ya lo dije antes, es muy aconsejable utilizar transacciones si es que vamos a hacer muchos cambios en una sola operación. ¿Ya? Manejo de excepciones, esto yo creo que todos sabemos ya que es importante porque así nosotros vamos a ver qué es lo que está fallando si es que ocurre algún error.
Y entre otros, como por ejemplo, no sé, tratar de mantener una legibilidad en el código y que se pueda entender, no sé, pues, documentar, crear variables que se puedan entender y, bueno, entre otras cosas más. Preguntas, chicos. ¿Qué pasa? Quizás tú debes preguntar. Igual no. ¿Sabían esta arquitectura, no? La arquitectura de arriba y el cabo. Igual es complejo aprenderse todo esto, porque por ejemplo Sí, este proyecto tiene como modelo, Sí. rutas, index y vidrio. Está en Pero si lo pensáis, el modelo sería la entidad. Ujú. Tu controlador serían las rutas. Está El todo. middleware sería el business. Es como- Eso sí, aquí no metí todo eso de la ruta, porque eso es otra cosa. Sería como La arquitectura capa, sí, pues, la arquitectura capa solamente tiene que ver con eso, con cómo se va desarrollando para que tú podáis hacer que la conexión, no sé, pues, de los archivos, o sea, de los registros, tú lo podáis mantenerlo, no sé, pues, en la base de datos. No, brutal, no. ¿Brutal? Brutal. Puta, sí. Podrías como mostrar el Así sistema de está, recursos ¿no? humanos y ver cómo lo trata, Se va a fichar como el para código. verlo. Oye, sí, ¿cómo? Se va a fichar el código, hermano. Espera, déjame Voy a copiar. déjame sacar eso allá. Ah, en el video pero se corta. Ah, está malo, tú lo vas a mostrar. Ah, espera. Pero Sí, la sí. arquitectura quizás, pues, así como hace lo Acá único está, en la mira. carpeta, no. el browser. Sí, usan solo Ya, mira. la Qué bueno eso. Para que cachen Ahí un está la poco. imagen de cómo se hizo. Acá está el index del Express y acá está la API. Acá están afuera los archivos, lo que son el context, y aquí donde dice system, es que acá no alcanzo a ver, system. Y acá están todos los ¿cómo se podría decir? Las entidades o cosas así. Contexto global. Sí. Entonces, por ejemplo, veamos el de, creo que hay uno que es bonito, pero no me acuerdo cuál era. Ya, veamos el de banco, ¿no? Creo que era el de banco, creo que era el más bonito. Aquí tenemos más carpetas dentro del contexto. Por ejemplo, Data Access. Y adentro de Data Access tenemos hay una que se llama Models. Y ahí está, Banco Entity. Entonces aquí está el... Bueno, déjame cerrar esta Que cuestión. se definen las tablas. Genial. Ahí sí. Entonces aquí, por ejemplo, le paso lo que es el objeto Cebulais y le paso el tipo, en este caso, que va a ser el tipo que va a tener la propiedad. ¿Ya? ID, el nombre, en este caso si es único ese nombre, y después se retorna. Esa es la función del entity. Después pasamos a lo que es repository, ¿ya? Más abajo. Y sí, aquí está la clase. Repository, se pasa el constructor, en este caso. Se hace un super para poder decirle que esto va a generar lo que es el dis.db y después nosotros lo vamos a poder ocuparlo acá como propiedad, como banco. ¿Sí? Y esto va a acceder a las propiedades del Secoles. En este caso es final, fin1. El final te trae todos los archivos. Todos los archivos que sean de la condición en este caso. Y el fin1 es que te trae un único registro de una condición. En este caso le pasáis una condición. Claro. Hay otro que se llama loopdate, que es para actualizar. Le pasáis el cuerpo y después le pasáis el where para decirle cuál es el registro que queréis cambiar. Hay otro que se llama crear, bueno, que es el create, que es para crear. Le pasáis nomás las propiedades que vaya a crear en la base de datos. Y el otro se llama destroy, que este es para eliminar. Solamente le pasáis lo que es el ID. ¿Ya? Más abajo, ahí vamos a sacar esto, Data Access, y pasamos al domain, que este es el business. Aquí en business obviamente no hay nada, pero aquí obviamente se tendría que ocupar, no sé, como le dije, para las transacciones o para hacer validaciones. ¿Ya? Aquí no se ocupa nada porque se ocupa esto, el base business. Y el base business es un cosito que está por acá, aquí está, base business. Que más que nada es como una forma, factoriza el código para que no tengamos que andar escribiendo código que ya se ha escrito antes, tratar de ocuparlo. Por ejemplo, aquí hay uno JDAT, entonces este se llega y se ocupa, ¿no? Entonces este trae todo. Extendí las peticiones, el controlador de Sí, peticiones. para que no tengáis que estar, no sé, acá escribiéndole en todas las entidades, escribiéndole conseguir todos los bancos, o no sé, en la AFP conseguir toda la AFP. Entonces, así solamente una clase
aquí, para que, no sé, pues, te traiga todos los registros. Obviamente esto la tenéis que llamarla y la tenéis que extenderla desde el donde tú la querías ocupar. En este caso, en la base, cada uno hay un archivo, por ejemplo, base business, base service, base repositorio. Entonces esto se va a ir llamando. Esto tú lo llamáis desde el controlador. Entonces ahí se va como hilando hacia adentro. Por otro lado tenemos el servicio, que es lo mismo, aquí no hay nada, pero lo mismo. Se va llamando se extiende desde la base service. ¿Cachai? Y por último pasáis a lo que es la API al controlador. Y aquí en el controlador creo que me alcanza a ver. Banco control. Entonces aquí nosotros gestionamos lo que son las peticiones que vienen desde el front. ¿Ya? Por ejemplo, le recibimos lo que es el request y REST, en este caso response. Y acá nosotros lo que... Bueno, este no, porque aquí hay uno. Por ejemplo, request params. O sea, yo estoy recibiendo un parámetro llamado ID y lo guardo ahí en ese. Y aquí yo lo consigo. Como ven aquí, banco repository, .jet. Ese método no existe, pero está extendiéndose desde el base repository, .den. Y el den obviamente es para poder después de recibir la respuesta. Y ahí se retornamos. Después en el controlador se retorna lo que es, bueno, esto creo que ustedes lo han visto. Le pasamos desde la propiedad REST, nosotros le enviamos un status 200 y le enviamos este objeto que está aquí. Un sus true y en la data le enviamos lo que se creó. ¿Ya? Pero hay otras cosas como por ejemplo las rutas, pero eso ya no tiene nada que ver con la... ¿Cómo la fruta? Las rutas. Las rutas. No es un lío, pero es Que esto que no tiene nada que ver con la arquitectura de capa, sino que más que nada con cómo uno quiere, como por ejemplo, diseñar las rutas. Por ejemplo, aquí hay una ruta aquí de banco, vamos a seguir con banco para que se entienda. ¿Ya? Estas son todas las rutas solamente de banco. ¿Ya? Entonces, aquí yo declaro, no sé, router punto que esto me va a traerme todos los bancos. ¿Ya? Aquí yo llamo a lo que es a la propiedad banco controller y llamo a lo que es el método. ¿Ya? Entonces con esto yo le digo, mira, tráeme todos los bancos. Más acá abajo tenemos otra ruta que le pasamos, no sé, pues el parámetro ID, que como lo vimos ahí en el controlador, me va a traer solamente los bancos que tengan ese ID. ¿Ya? ¿Y cómo se hace esto? Desde este archivo index.js, que aquí nosotros exportamos todas las rutas y se las pasamos acá a este otro archivo que está acá afuera. Y este contiene todas las rutas padres. ¿Ya? Aquí nosotros declaramos la ruta acá abajo. Declaramos la ruta y le decimos, no sé, que banco va a tener el banco router, que es el que estamos viendo en el antes. El out middle es un middleware para poder validar la autenticación de los usuarios. Por ejemplo, como les dije, estos son todas las rutas padres. Entonces también esto es bueno porque centraliza lo que son las rutas. No tenéis para qué describirlo en un puro archivo. Y este ya es la ruta ya padre, pero padre. Porque esta es la de recursos humanos. Y aquí provienen de todas. Entonces de recursos humanos a venta o a tipo de evento y ahí se va llevando. Pero eso es es que tiene muchas cosas, tiene muchísimas cosas. Por ejemplo, para poder hacer relaciones, pero no sé si será como parte de la arquitectura de capa. Pero por ejemplo, no sé, pues aquí en el config db y en el db, aquí se crean las relaciones entre tablas, ¿cachai? Entonces yo puedo, no sé, pues decirle que, por ejemplo en esta, que artículos tiene muchos finiquitos y que finiquitos tiene artículos. ¿Ya? Y aquí tú le pasas lo que es la foreign key, que cuál es la propiedad que se va a ocupar como foreigner, y le das como un nombre que tú quieres que se coloque, no sé, pues, cuando tú envías esos datos al front. Y este es la cuestión en cascada. Que esto el Diego parece que le da miedo.
Lo tengo más claro. Pero aquí se generan las relaciones entre tablas. Pero eso era más que nada, la arquitectura de capa es esa. Más que nada es eso. Sí, al fin y al cabo, todos los proyectos ocupan la misma arquitectura, solo que con diferentes nombres. Por ejemplo, es opcional ocupar Busness y Busness, porque tú puedes ocupar Busness con Service. Ya lo podéis suplirlo con Service, si tú querés. Pero no sé, pues ya el Busness es como más para proyectos que son pero muy pesados. Sí, por ejemplo, el Jorge tiene el router, pero tiene junto con el controlador. No, ya. Entonces, claro. Pero al fin y al cabo, las capas y la dependencia de, o sea, de una responsabilidad sola, pues, esa es la idea. Sí. Flash. ¿Le gustó, no?